Hola, Jordi. Hola, Iñaki. Oye, que la gente te veía como un showman, un humorista, y un buen día te descubrió periodista. A algunos les costó bastante, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía les cuesta, a bastantes todavía, bueno, cada vez menos, pero es normal. O sea, yo tenía un rol público en televisión, pues que era meterme con Andreu Buenafuente, que era lo primero que hice, darle mucha caña, y luego meterme con los invitados, y luego hacer reportajes pues que tenían un aire al caiga quien caiga, y donde se buscaba sobre todo hacer reír cada 20 segundos, que era, si no se reía el plató cada 20 segundos, estabas muerto. Y bueno, llegó un día en el que decidimos con todo el equipo darle un giro a aquello y ahí estamos. Todos creían que era humorista y un buen día todos descubrieron que era un periodista de incógnito. Jordi Évole, el follonero, el hombre que con Salvados alteró las reglas de la relación periodista-entrevistado. Una broma del destino quiso que él, Ulé, tuviera que encontrarse con que su equipo adversario, el Español, construyera su estadio en su pueblo natal, Cornellá. Vosotros hicisteis el giro, pero el público tardaría algo en descubriros como lo que sois, como lo que ahora se reconoce. ¿Tú recuerdas el momento en el que percibiste ya en la mirada de la gente, de los entrevistados, etcétera, un respeto nuevo? Hay un programa que yo creo que hay un punto de inflexión muy importante con la audiencia, con la crítica, que fueron los dos programas especiales que hicimos en Euskadi esta temporada. Ahí hubo un punto de inflexión muy acusado, que lo notas, que ves que te dicen, pero ya no te dicen como antes para el jajaja, sino que dicen, hostia, es que estuvisteis ahí el día que tocaba estar y explicando las cosas que había que explicar con la gente que había que explicarlas. Pero ya antes de que el Salvados fuera semanal, en el año 98, pero en los meses de febrero a julio, aquellos Salvados por el de las elecciones y luego otro que hicisteis de la iglesia, etcétera, y ahí la gente empezó a notar que algo pasaba detrás de este chico, ¿no? Yo creo que siempre en Salvados ha habido un componente periodístico, porque yo lo llevo dentro, o sea, yo vengo del periodismo serio, entre comillas, o sea, yo de pequeño quería ser Iñaki Gabilondo, pero con esta voz, pues claro, yo me ponía al teléfono y me decían, niña, dile a tu padre que se ponga. Entonces me di cuenta que no podía ser Iñaki Gabilondo. Y entonces un día se cruzó Andreu por el camino y me metí a hacer humor con él y a escribirlo y luego a protagonizarlo. Pero el gusanillo del periodismo siempre estuvo ahí. Y cuando yo me independizo, me monto mi pisito de soltero con Salvados, ahí siempre ha habido algo de periodismo. Incluso cuando había programas donde sí que veías que había una clara voluntad de hacer reír. Pero eso tardó igual en aflorar al 100%, en que el periodismo dominase al humor, que yo creo que eso ha pasado más esta temporada. Sí, yo creo que hubo el programa que el de la iglesia, concretamente, donde el humor llevaba incorporada una lectura muy afinada, con mucha puntería. Yo creo que fue para muchos un descubrimiento. Sí. Puede ser, eso ya tenéis que ser los otros los que lo veáis. Me he dado cuenta de que el Salvado semanal, que ya se ha convertido en una referencia periodística en nuestro país, llega al mes siguiente de caer Lehman Brothers. Pues sí, pero en aquel momento yo no tenía ni idea de lo que iba a significar aquello. O sea, no tenía ni idea. Cayó Lehman Brothers y dijimos, a los americanos, que se jodan. Sí. Y mira, mira entonces mira la ola. Hacer el programa. Y para ti ha sido un cambio con dificultad, digamos, el pasar de ser observado de una manera diferente, un hombre que ya es requerido para hacer entrevistas, que tiene premios Ondas, que tiene antenas de oro. ¿Te ha cambiado eso a ti por dentro? No. Yo me siento muy cómodo con lo que estamos haciendo ahora. Seguramente he llegado a
si me hubiese marcado un objetivo cuando empezamos a hacer Salvados, no tenía ni idea hacia dónde íbamos. Empezamos con 2 especiales, que la cosa fue bien y nos pidieron más, porque las cadenas cuando las cosas van bien pues dicen, pues haznos unos cuantos más, a ver cómo funciona. Y la cosa siguió yendo bien, pero yo no era muy consciente hacia dónde quería ir. Pero ahora que lo pienso, seguramente el trayecto que hemos hecho pues eso, de yo empezar pues de becario en la SER, en informativos o en algún medio local, lo que estaba haciendo en aquel momento se parece bastante a lo que estoy haciendo ahora, y por el camino he ido incorporando cositas pues que vienen del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del humor, pues todo lo que he aprendido haciendo programas con el Terrat, y ahora en Salvados todo eso lo hemos sumado, y el peso del periodismo ha acabado igual ganando al del entretenimiento y al humor, pero siempre también está ahí, forma parte del cóctel. Sería muy interesante que hicieras un día un trabajo, un montaje para ver las caras de los invitados a lo largo de este tiempo y de estos años, cómo han ido cambiando. Una primera mirada siempre en cierto sentido misericordiosa. Recuerdo yo en las primeras entrevistas, la gente se avenía a atender a este muchacho tan simpático. Entre ellos tú, porque no, es verdad, nosotros éramos nada, no éramos de que nada. Yo sí que había notado hacía mucho, y te lo dije, te lo agradezco. Que no eras un humorista, sino eras un periodista muy gordo, muy importante que había por allí, pero yo notaba cómo iban transformándose las caras de tus invitados al descubrir que aquello iba en serio. Y en algunos casos es bastante visual. Podrías hacer un montaje interesante al respecto. Pues sería curioso. Yo creo que también lo que ha pasado es que ahora mismo como... Es verdad que el programa ha conseguido una cierta notoriedad y hay políticos o gente relacionada con el poder que saben que pasar por el programa a veces, bueno, pues puede ser incómodo. Yo voy a preguntar y seguramente voy a incomodar en algún momento, pero hay una cierta atracción a la incomodidad. Y luego hay también una cosa que pasa, y es que me encuentro a muchos invitados que ahora nos están diciendo que sí, después de mucho tiempo decirnos que no. Llevamos más de 4 años, 4 años y medio en antena. Durante mucho tiempo, muchísima gente nos ha dicho que no, y que no, y que no, que iba a hacer yo ahí a ese programa de gamberretes de la tele. Y ahora nos dicen que sí. Y cuando estamos con ellos nos dicen, es que me ha dicho mi hija que tenía que venir a este programa. O sea, el público joven ha arrastrado a un cierto público mayor, y en este caso a los protagonistas, que bueno, pues igual son ex ministros o ex no sé qué, que ahora pues su gente más cercana le dice, no, ves al programa, sí, te va a preguntar cosas igual incómodas, pero tú ves, y vienen. Sí, pero se nota mucho la incomodidad de la gente ante, digamos, un periodista de incógnito. Es como si tú fueras un periodista de incógnito. Camuflado. Sí, y una sensación de no saberse muy bien esa asignatura, de cómo se está con uno que es como un ciudadano común. Yo es que realmente soy un ciudadano común, y muchas veces me enfrento a temas de los que no tengo ni idea. O sea, yo me he documentado, pero siempre que me enfrento al personaje al que tengo que entrevistar, yo intento olvidarme que me he documentado, a pesar de que intento tener esa información, pero es que no sé más. Pregunto cosas básicas porque no sé más. Entonces, para entenderlo, tengo que empezar por la base. Y ha coincidido que hay mucha gente que nos ve que tampoco sabe más. Te voy a decir una cosa. A mí me dijo una vez una persona que yo valoro mucho la siguiente cosa respecto a ti. Es como una persona del programa, tengo una pregunta para usted, pero que luego tiene otra. Y luego tiene otra, y luego la misma dicha de otra manera. Está bastante Sí, bien. Yo tengo que reconocer que el ciudadano de tengo una pregunta para usted, pues seguramente no tiene un equipo de guionistas y de redactores sobre todo no detrás. tiene oportunidad de hacer después una repregunta. Claro, yo sí que he tenido esa oportunidad. Aparte, nosotros acostumbramos a hacer entrevistas largas, que luego nos quedamos con lo mejorcito de esa entrevista. Y luego detrás, pues eso, un equipo que para mí es un lujo poder estar trabajando, los que hemos estado eso, en emisoras locales, en televisiones locales, de becario, en la cadena SER. Tú te lo tienes que hacer todo. Tienes que hacer la producción, te tienes que hacer el guión, tienes que salir a grabarlo, luego vuelves y lo montas, todo. Claro, yo ahora tengo un equipo que gran parte de ese trabajo lo hacen ellos. Me comentan el cuestionario, me comentan el invitado, y qué te parece este, y qué te parece el otro. O sea, eso es un lujo. Eso es un lujo. Lo que antes tenía que hacer yo solo, ahora tengo un equipo de 25 personas y luego lo que ocurre es que preguntas porque quieres saber. Y se nota que preguntas porque quieres saber. Y entonces yo he descubierto que la gente contesta cuando se sabe escuchada. Y cuando está contigo sabe que tú les estás escuchando, incluso más de lo debido. Yo es verdad que a mí me permite, por ejemplo, el hacer el programa, que si tú eres un chafardero, no se te note.
La chafardería puede estar mal vista, pero claro, es que como a mí me ven que es una cosa que tengo que hacer porque es mi trabajo, pues yo puedo preguntar y tengo esa legitimidad de preguntar. Y además de preguntarlo con un tono que igual no es el habitual de un periodista ortodoxo, entre comillas. A mí me permiten preguntar de una manera, pues que si lo hiciese, una vez me decía Jon Sistiaga, es que si yo preguntase como tú, me partirían la cara, es que no me dejarían, y en cambio a ti te lo dejan, porque claro, te han visto antes. Pero es el proceso, porque venías de un proceso, es como si caiga quien caiga, hubiera ido haciendo poco a poco este viaje, se le va helando la sonrisa, más o menos, a la gente ahí. Y habéis obtenido éxitos verdaderamente extraordinarios. Tú has recordado el programa de Euskadi, que fue los programas de Euskadi, que además coincidieron con la notificación por ETA de Sí, Pinar, el cese ¿no? definitivo de la Os violencia. pilló por casualidad, creo. Totalmente, Sí. totalmente. Nosotros habíamos grabado el programa, ETA declara su cese definitivo de la violencia un jueves, y el domingo anterior nosotros habíamos emitido un programa grabado 10 días antes, es decir, sin ningún tipo de previsión de que iba a pasar eso la semana después de la emisión. Y lo que pasa es que después de ese jueves donde ETA hace ese comunicado, nosotros el viernes decidimos volver a Euskadi. Y nos pegamos una machada de trabajo ese fin de semana para tener el domingo a las 9:30 un programa muy caliente, además con voces yo creo que eran muy autorizadas, porque yo creo que estaban representados todo el arco plural que existe en Euskadi. Había gente del PNV, estaba Antonio Basagoiti del PP, estaba Jesús Eguiguren, sí. Estaba Marcelo Otamendi, que es una persona que lo ha pasado mal por culpa de que lo vinculasen Que había una víctima del terrorismo. Exactamente, había una víctima del terrorismo y todo. La verdad es que como habíamos ido muchas veces a Euskadi, la producción de ese programa fue sencilla. Aparte de lo que vimos ya en el programa, ¿tú qué oliste? Como ciudadano, ¿tú qué viniste contando a los tuyos cuando llegaste a tu casa? Yo noté alivio. Noté como, ¿sabes aquello cuando haces una respiración honda, pero luego noté contención? Es decir, no vamos a salir a la calle a tocar el claxon. No nos vamos a ir a una fuente a bañarnos porque estos han dicho vamos a dejar de matar. Solo que nos hemos liberado de esta carga. Y eso sí que se palpaba en la ciudadanía, se palpaba en el que estaba abriendo la tienda, en el camarero del bar. Notabas un alivio. Porque es que estábamos en lo viejo de San Sebastián y es que habían visto morir a gente en esa calle. Claro, te lo explicaban. Y también mirando otro ángulo de la actualidad, me pareció muy interesante cuando fuiste a Islandia, que fue hace poco además, cuando fuiste a Islandia, y cuando tuvimos ocasión de ver cómo un ciudadano con los ojos abiertos iba haciendo un ejercicio pues indirectamente comparativo con todo lo que estamos viendo aquí, y resultaba bastante duro, ¿eh? Muy duro. Muy duro, ¿eh? Es que la música y la letra que encontramos en países donde vemos que se ha pasado muy mal no es tan diferente de la que oímos y escuchamos aquí. Y cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque yo creo, a veces no tengo claro de que nos estén dando toda la información. ¿Tú a dónde crees que vamos? Pues esta semana es muy duro hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico, claro, creo que tampoco tenemos que alarmar, porque la alarma puede generar un pánico y el pánico nos puede llevar a todos al hoyo. O sea, tenemos que ser también cuidadosos con lo que damos, pero ahí hay una frontera entre lo que tú crees que tienes que comunicar como periodista sin llegar a alarmar, porque no hay que generar un pánico. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero siguiendo con tus programas, para seguir el curso de las cosas, ¿a dónde vamos? No sé. Pero si el modelo es Alemania, yo recuerdo que en el viaje que diste a Alemania quedó desprendido una idea que a mí me resultó bastante clara y que por otra parte la había pensado bastante, que tenemos que optar entre el paro o la precariedad. O la precariedad. Sí, sí. Cuando, digamos, el mileurismo se convertirá en una especie en fin, de romántico sueño hollywoodense, los que tengan trabajo tendrán mini-jobs, y los que tengan trabajo precario tendrán mini-jobs. Creo que entre todos lo que tenemos que hacer es un reiniciar. Hay que coger el ordenador, no sé si cambiar el sistema operativo, pero como mínimo reiniciarlo. Y que entre todos intentemos generar algo nuevo, pero en muchos ámbitos. El modelo económico es insostenible como se ha visto hasta ahora. Aquí nos hemos flipado con el tema del ladrillo y está claro que eso no nos lleva a ningún sitio. Es pan para hoy, hambre para mañana. El modelo político empieza a dar síntomas de unos vicios que no son buenos,
¿Para la democracia o para lo que habíamos entendido que era la democracia o lo que nos habían explicado? Porque a nosotros nos lo explicaron, a mi generación nos lo explicaron, ya nos lo encontramos. Entonces estamos en ese punto, incluso a nivel periodístico, también hay que hacer un reiniciar. No podemos convertirnos en soldados de grandes grupos mediáticos que tienen sus intereses. O sea, no, nosotros somos pues seres individuales, que un día estaremos en un grupo, otro día estaremos en otro, y que no tienes por qué casarte con tu patrón actual. O sea, tú vas a hacer tu programa y en ese programa, pues, no sé, aunque yo esté en La Sexta, si en un momento dado tengo que criticar la gestión de Zapatero, pues lo haré, porque creo que no se han hecho bien las cosas. Y si en un momento dado tengo que criticar la gestión de Rajoy, pues lo haré, pero no pensando que lo hago porque estoy en La Sexta y tengo que ser crítico con el poder conservador. No, porque igual toca eso. Y si un día tengo que ensalzarlo, lo ensalzaré, porque creo que es lo que toca. Pero creo que tenemos que quitarnos de encima, ya que hablamos de reiniciar, esa losa que a veces nos pesa demasiado a los soldaditos que estamos dentro de los grupos mediáticos, de no es que pertenezco a tal grupo o a tal otro y me debo unos intereses. No. Vamos a intentar no debernos a nada, más que al oficio. No sé, igual es una utopía, igual, no. pero Yo creo que es mucho más así que lo que algunos se creen. Es más así. Yo no lo veo tan complicado. Incluso creo que jefes de los que tenemos actualmente ni se enfadarían. Dirían, bueno, si tú crees que tienes que ir por ahí, pues ves por ahí. Oye, una cosa, y desde otro punto de vista, en la reestructuración de España, por ejemplo, ¿tú crees que también tenemos que reiniciar las cosas, resetear? Porque parece que la construcción, la arquitectura de España es un asunto que nunca nos termina de salir. Estamos siempre medio haciendo la arquitectura, pero nunca la terminamos de hacer, ¿no? Bueno, aquí, si además en la conversación hay un vasco y un catalán, esto de la arquitectura de España todavía podemos estar siendo muy mal vistos en según qué sitios, pero yo creo que evidentemente lo que ha pasado con el Estado de las Autonomías se ha demostrado insostenible. O sea, aquí se montó una arquitectura en la que hubiese como 17 autonomías que se gestionasen lo suyo a imagen y semejanza de 2 o 3 que querían llevar la avanzadilla. Bueno, pues si hay 2 o 3 que tienen que llevar la avanzadilla, que las lleven, porque tienen unas singularidades que hay que respetar. Y el resto, pues igual no necesita esas singularidades porque sus ciudadanos tampoco las reclaman. O sea, seguramente no hubo manifestaciones en según qué autonomías pidiendo el estatut de autonomía como las hubo en Cataluña. Pues igual es que no lo necesitaban. Hubo manifestaciones en muchos lugares de España pidiendo autonomía para Cataluña y para Euskadi. Ya, pero tú ya sabes, ya te han debido contar que no se podía, ¿no? No lo sé, yo no estaba, Iñaki, a mí todo me lo han contado. No se podía, no era tan fácil. Tú eres de familia, tú eres charnego, digamos, ¿no? Soy charnego, sí. Lo que tradicionalmente se ha conocido como charnego en Cataluña, sí. Tu madre es andaluza y tu padre es extremeño, ¿no? Sí, señor. ¿Y en tu casa qué tipo de atmósfera familiar había y de atmósfera social y política? Explícame un poco tu casa. Bueno, mi madre era charcutera y luego ama de casa, y mi padre era representante de muebles, pero con una vocación periodística enorme. Tanto por parte de mi padre como por parte de mi abuelo, yo he mamado a través de ellos el periodismo. Mi casa se hacía silencio cuando llegaban las 3 de la tarde para ver el telediario, era sagrado. O sea, yo ahora hay días que a mi hijo le dejo ver los dibujos cuando yo quiero ver las noticias. En mi casa eso era inconcebible. O sea, a las 3 se separaba el mundo para ver el telediario y había siempre prensa. Siempre he visto, pues eso, yo creo que he aprendido a leer a partir de los pies de foto de los periódicos. Y eso es lo que... ¿Te hablabais catalán en casa o castellano? Somos bilingües en casa, es una cosa muy rara, es una cosa que pasa mucho en Cataluña, a pesar de que hay en según qué sitios del resto de España donde se piensan que por hablar castellano en Cataluña te van a perseguir o te van a mirar mal, y tendrían que estar un rato en mi casa para ver lo que pasa, cómo cambiamos de idioma de uno a otro sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de reproche. Pero es que eso pasa en la calle también. Lo que pasa es que aquí, como estamos acostumbrados al enfrentamiento, a tener como una línea divisoria en 1000 aspectos de esta sociedad española, desde el Barça Madrid hasta la SER y la COPE, hasta la derecha y la izquierda, ¿no? Y hasta en las lenguas. Y en las lenguas hemos convertido las lenguas como en armas arrojadizas, cuando si tú vas al lugar de los hechos ves que no pasa nada de eso. Y en cambio lees una portada de un medio de Madrid y dices, hostia, ¿qué está pasando en Cataluña? Nada. Oye, ¿cómo no es Cornellá? ¿Cómo es Cornellá? ¿Cómo recuerdas Cornellá? Tu Cornellá, quiero decir.
Bueno, yo viví la Cornellá aquella de los años 80, era una Cornellá dura, pero que dura porque había mucho paro en aquella época también, estábamos en plena reconversión industrial, un paro desorbitado, pero yo tengo un cariño por mi ciudad muy potente, porque además es una ciudad que yo que sé, que engancha, porque además que todos los que... A mí me decían una cosa, cuando ibas a Barcelona, los de Cornellá éramos del Extrarradio, éramos Cornellá, Sant Boi, Hospitalet, Viladecans, Santa Coloma, y tú ibas a Barcelona y cuando le preguntaban a alguien del grupo, ¿tú dónde eres? Y el que era de Santa Coloma o de Sant Boi o de Esplugas decía, yo de Barcelona. Y le preguntaban a uno de Cornellá, ¿tú de dónde eres? Yo de Cornellá. Era aquello como, hostia, soy de Cornellá, cuidado. Y además te decían, joder, macho, los de Cornellá, siempre estáis ahí la más de orgullosos de ser de Cornellá. Sí, no sé qué tiene la ciudad, pero engancha. Y eso pasa, por ejemplo, ahora cuando veo a los Estopa, por ejemplo, pues también son de allí, siempre lo reivindican también, ¿no? Y a mí también me sale esa reivindicación, o sea, que algo debe tener esa ciudad. Oye, ¿y te parece una prueba de humor negro que vaya el Español a instalar su campo de fútbol en tu Cornellá? Campo de fútbol que, por cierto, se ve desde casa de mis padres perfectamente, ¿sí? Y se oye rugir a la afición periquita. ¿Tenéis tapiada la ventana? Sí. Hacemos lo que podemos, esos días nos vamos, nos extraditamos a ciudades vecinas. Tú eres culé Sí. Desde los orígenes. En mi casa mamé el periodismo y el culerismo. ¿Y cómo estáis viviendo estas tensiones de estos últimos años, como Mourinho, Guardiola, estos años? Bueno, yo creo que es que no hay color en esa tensión. Yo creo que intentar comparar el ejemplo que da Guardiola o el que ha dado Guardiola con el ejemplo que ha dado Mourinho para las nuevas generaciones, es que ¿para qué vamos a compararlo? Si es que ahí está. Es que entre mear Colonia, que es la acusación principal que se le ha hecho a Pep Guardiola, es que mea Colonia. Hostia, pues yo entre mear Colonia y meter el dedo en el ojo me quedo con mear Colonia. ¿Jugaste al fútbol, niño? Sí, una lesión me impidió seguir una carrera fulgurante que me llevaba a ser un extremo. ¿Cuál era tu particularidad? Un extremo izquierda rapidísimo. Como... No. Era muy malo, pero porque siempre he sido muy enclenque y muy ñicris, muy poca cosa. Entonces me tiraban enseguida los rivales y los defensas, pero bueno, yo me defendía así un poquito con la pelota. ¿Quién era tu ídolo a la sazón? Cuando era pequeño mi ídolo era Allan Simonsen, que fue un delantero danés que tuvo el Barça, con el que ganamos una Copa del Rey, una Recopa. Era aquella época que yo la primera liga con el Barça la viví con 10 años. Los 10 primeros años de mi vida sequía absoluta. Yo nazco en el 74 y hasta el 85, 11 años, no ganamos una liga. Era duro ser del Barça. Ahora mola. Pero hubo una época que éramos los pupas. Bueno, vosotros no sabéis, hay una cantidad de gente extraordinaria en España que no es ni de Madrid ni del Barça, que no ganó nunca una liga. Hombre, y que vosotros ganasteis 2 seguidas. Sí, ya, después de muchos años sin ganar ninguna. Pero no ibas normalmente al fútbol, ¿no? ¿O sí, ibas al fútbol? Yo fui socio y sigo siendo socio, pero ahora voy menos, con mi padre. Yo recuerdo coger el metro en la parada de Gavarra de Cornellá y bajarnos en Collblanc y andandito hasta la tercera gradería del Camp Nou, que veíamos los jugadores así de pequeños, pero al día siguiente la satisfacción de llegar a clase y decirles: ayer estuve en el Camp Nou y vi el partido, y lo veía fatal, ya te digo, en la tercera gradería se veía el fútbol mal, pero yo lo disfrutaba muchísimo, y lo sufría. Yo recuerdo sufrir mucho por el fútbol de pequeño, lo vivía mucho. Ahora ya. Ahora también, pero se me pasa más rápido. Yo recuerdo, no sé, la final de Sevilla, de la Copa Europa con el Steaua de Bucarest, pues yo tenía 11 años. Pues claro, yo lloré esa noche. Y recuerdo que mi madre me pegó para decir: si lloras, que sea por algo, porque no quiero que llores por el fútbol. Háblame un poco de Andreu Buenafuente. Y hay un hombre, a mi juicio, extraordinario, pero que también ha logrado un nivel extraordinario desde la posición de un ciudadano normal. Es una cosa no muy habitual, sin ningún tipo de estridencia ni nada, de una manera muy particular. ¿Cómo conectas tú con Andreu? Yo entro con Andreu, bueno, yo era lo primero que fui de Andreu fue espectador. Yo veía a Andreu Buenafuente y lo escuchaba en la radio, cuando hacían el Terrat de radio en Radio Barcelona. Y luego colaboraciones que hacían en La Ventana, de la SER. Y era fan del programa, o sea, me encantaba. Y luego, pues, con un currículum entró en el Terrat y empezamos a trabajar. Y decías esto de la sencillez de Andreu. Yo creo que pocos cracks mediáticos, por decirlo de alguna manera, del nivel de Andreu, hubiesen permitido tener un personaje como el que yo interpreté con Andreu. O sea, que tú seas un Andreu Buenafuente, que tienes ahí ya tu estatus. Y que te salga un espectador gamberro a reventarte. A decirte barbaridades.
pero eso, hubiese quien hubiese de invitado. O sea, era todo muy impertinente, o sea, era una cosa que... Quiero saber que fue Corbacho el que propuso eso, ¿no? Corbacho, en un ensayo, interpretó eso a un tío que estaba en la grada y se metía con Andreu, y nos reímos muchísimo con aquella historia, pero claro, José no lo podía hacer porque José era conocido, necesitamos que fuese un tío ¿Y no te costaba anónimo. hacerlo? Porque tú tienes pinta de ser bastante tímido. Hombre, me costaba horrores hacerlo, yo lo he pasado fatal, yo he sufrido mucho antes de salir al plató. Creo que he hecho el viaje inverso del plató a la calle, que es donde estoy ahora haciendo el programa, porque me siento más cómodo. De hecho, hoy entraba en este plató y todavía me sentía un poco tenso. Porque da la impresión de que en principio podía cortarte, ¿no? Porque había un momento en el que no se sabía muy bien si aquello era una cosa en serio, era una cosa en broma o era un patoso. Bueno, luego ya se iba viendo, ¿no? El primer día que lo hacemos, que nadie sabe nada del público ni nada, incluso yo entré con el público al plató. Es decir, el público me vio como uno más, a mí nadie me conocía, no había salido nunca en televisión. Fui al catering con el público, merendé con el público, hablé con el público, me senté con el público, y la primera vez que yo interrumpo a Andreu en medio del monólogo... ¿Te acuerdas cómo fue la primera vez? Estaba leyendo el monólogo, bueno, estaba interpretando el monólogo en el prompter, iba pasando el prompter, y yo, sin venir a cuento de nada, en una pausa del monólogo digo, ¿lo está leyendo todo? Un silencio en el plató, pero un silencio sepulcral, es decir, hostia, ¿de dónde ha salido este tío? ¿Qué le está diciendo Andreu Buenafuente? Está haciendo el monólogo, que es la parte más sagrada del programa, y le dice, lo está leyendo. Y incluso hubo una cámara trincada desde otro lado que enseñó que sí, que había un prompter allí y lo estaba leyendo. Y Andreu pasó de mí, la siguiente frase otra vez, silencio sepulcral, y hasta que no hubo un poco de diálogo con Andreu, que vieron que aquello tenía algo de gracia, yo pensé, nos hundimos con todo el equipo hoy, porque la gente es que se quedó petrificada. Yo recuerdo esa famosa la de Jarabe de Palo, cuando Pau Donés le está diciendo, siempre cantas la misma, o algo así le dijiste, ¿no? Y claro, cuando luego ya se descubre que es un personaje, el asunto no pierde, sin embargo, su espuma y sus burbujas. Ahí hubo una cosa, y creo que fue muy valiente por parte de Andreu hacerlo así, que hubo un día que Andreu me dijo, no quiero saber qué me vas a decir. Tú sal ahí, prepárate lo que quieras, y yo tiraré por donde me dé la gana. Y ahí gana quien gana. O sea, no había guión. Yo llevaba unos ítems de decir, bueno, pues voy a decirle esto, esto y esto, pero si Andreu al primer ítem se iba por otro lado, a partir de ahí era toreo de campo. O sea, era a ver quién gana. Y a veces ganaba él y yo me quedaba con las orejas así en la grada, y otras veces pues ganaba yo. Pero allí había una dialéctica improvisada que yo creo que fue lo que salvó al personaje. Si hubiésemos seguido guionándolo, no hubiese Es posible también que una fórmula de esas tenga en cierto sentido una vida efímera, porque está condenada a durar mientras dure el efecto de la ficción de la espontaneidad, ¿no? Lo tenías en cierto sentido previsto, ¿no? No teníamos previsto nada, pero yo creo que lo matamos cuando tocaba matarlo. Ya. O sea, yo creo que si lo hubiésemos llevado un poco más allá, ojo que estuvimos haciendo lo del follonero como 5 temporadas. Sí. Estuvimos tiempo con la historia. Pero bueno, coincidió también que yo empecé a hacer reportajes para Andreu, vimos que los reportajes dentro del programa empezaban a crecer y a tener más minutos, y un día pues él mismo me dijo, oye, igual esto puede ser un formato fuera del programa, vamos a probarlo, y fue cuando salió la oportunidad de hacer El Salvador por la campaña, en el año 2008. Sí. Oye, y la evolución también ahora, ¿cómo te la imaginas tú? Porque partes de un muchacho que parece un humorista y que luego resulta que no es sino un periodista que con humor cuela un calzador que aprieta mucho los zapatos, pero que pasado ya un poquito de tiempo va quedando atrás para enfrentarse sencillamente con Jordi Évole, periodista conocido y más que conocido, al que desde luego sí le presenta una sonrisa y un aspecto y una manera de hablar y de sencilla, pero que probablemente te va a ir empujando en una dirección. Dentro de poco vas a estar en el clasicismo. Un clasicismo, el tuyo, pero un clasicismo. Sí. Yo creo que ahora pues nos encontramos con entrevistados que van más con el freno de mano, que ya no se lanzan tanto a la piscina como antes, que ya van con unos ciertos reparos. Entonces ahí nosotros pues tenemos que saber capear esa situación. Hasta ahora pues no se nos conocía tanto, y tú podías incluso sorprender al invitado con un tono, con una pregunta. Ahora ya no, ahora ya se nos conoce demasiado, y bueno, habrá que optar por otra vía. Yo creo que una de las vías por las que no debemos optar nunca es por el compadreo.
no debemos estar muy cerca de nuestros invitados, no debemos estar muy cerca del poder, porque eso al final te acaba ablandando. Es decir, yo, por ejemplo, yo a ti, Iñaki, yo no te podría hacer nunca una entrevista dura, ni tengo necesidad de hacerla por ser quien eres, pero... No, hay bastantes cosas escritas sobre la distancia en el tema del periodismo. Sí, muy pues para mí eso es básico. O sea, y ahora corremos un poco el riesgo de decir, hostia, pues, ¿por qué no venís? Que hacemos un acto, ¿por qué no? No. Nosotros a actos, recuerdo por ejemplo la entrevista que le hicimos a Jaume Matas. Jaume Matas quería antes de la entrevista que quedásemos con él a tomar un café. Y yo le dije, mire señor Matas, yo cafés me tomo con mis amigos. Digo, y aparte, si yo voy a tomarme con usted un café, yo hago televisión. Y yo con un café no puedo enseñar nada. Necesito una cámara y demás. Y él al principio se negó un poco a la estrategia de sin hablar antes, que hablásemos ya con las cámaras presentes. Y al final cedió. Pues eso, aplicar esa máxima con todo el mundo, o sea, no tener ese compadreo que nos podría hacer alejarnos de lo que somos. ¿Tú votarías sí en un referéndum de independencia? Ahora diré como Pujol, tendría que decirte como Pujol, eso no toca. Eso no toca. No. Bueno, en todo caso, ahí sí que me imagino cómo están cruzadas todas las mezclas, digamos, tu familia charnega, tu condición de catalán, todo esto va jugando ahí. Pero hay mucho charnego en Cataluña que votaría que sí a la independencia, y eso hay que tener en cuenta el cabreo que se está generando en Cataluña. Por ejemplo, una figura periodística que creó Enric Juliana, que es la del catalán preñat, el catalán enfadado. Es algo que a los que estamos allí lo vemos y lo palpamos día a día. Hay una especie de comparación constante con el resto de comunidades, a veces yo creo que demasiado fomentado, pero que no deja de ser también a veces real. Y entonces eso hay que cuidarlo. Yo soy más, todavía creo en los puentes de diálogo. Igual soy un iluso, pero yo todavía creo en los puentes de diálogo. A mí también me ha tocado mucho viajar por España. Yo me he sentido muy bien tratado en todos sitios. O sea, y a mí el hecho de ser catalán, así como hay gente, a mí me preguntan a veces amigos míos catalanes que me dicen, bueno, ¿y cuando vas a Madrid qué? Digo, pues nada. O sea, es que no pasa nada. O sea, creo que a veces trasladamos una realidad mediática tanto en Madrid de lo que pasa en Cataluña como en Cataluña de lo que pasa en Madrid, que nos aleja innecesariamente. No, pero se ha vinagrado mucho los últimos años esto, porque hace unos cuantos años siempre había ese tipo de fondo de armario, pero no se han tensado mucho las cosas últimamente. Bueno, demasiado, para mi gusto demasiado, porque cuando bajas a la calle no hay esa tensión. Yo no noto esa tensión. ¿Tú crees que votaremos en España monarquía, república, antes de que tu niño sea muy mayor? Yo creo que igual no hace falta ni votarlo. Yo creo que igual llega un día que la misma familia real dice, esto es un lío. Esto es un lío y hemos detectado que igual la gente ya no nos quiere tanto y oye, igual hay que hacer un paso atrás. Creo que se han hecho las cosas muy mal últimamente. Nadie ha fomentado tanto la república en los últimos tiempos como los propios actos de la familia real. Y eso les tendría que hacer reflexionar. El caso de Iñaki Urdangarín ha sido gordo, ¿no? ¿Te parece gordo, no? Me parece muy gordo. El problema es que no sé si Iñaki Urdangarín ha actuado de una manera que él no haya visto antes. Date cuenta que ese caso no ha acabado, sino que digamos que ni siquiera ha empezado todavía. Digamos que va a producir erosión tras erosión, ¿no? En esta historia. Es una cuestión complicada y además en el momento en el que llega. Porque si esto te llega en un momento de bonanza, estamos hablando de unos contratos que me parece que entre empresa pública y privada suman 11 millones de euros. Bueno, entre público y privado. Sí. En dinero público me parece que son 3 millones de euros. En otra época esto hubiese pasado sin pena ni gloria. Pero ahora no. Ahora la gente, el ciudadano, está muy fastidiado. Y cuando estás tan fastidiado, cuando tienes a la población tan fastidiada y ves que hay uno que por sus privilegios, por su nombre, por su relación, por sus contactos directos con la Casa Real consigue lo que consigue, o presuntamente consigue lo que consigue, pues, ostras, provoca mucha indignación. Oye, le pregunto al padre, ¿te da miedo el futuro? No. Sabes que ahora hay mucha gente asustada, ¿verdad? Sí, estamos todos asustados. Háblame de eso. Yo lucho contra el susto, intento luchar contra el miedo. Esta temporada la empezamos en casa de San Pedro. Y San Pedro, que las ha vivido de todos los colores, pues claro, él me transmitió una fuerza. Un señor de 95 años que te transmita fuerza, hostia, dices, tengo que recogerlo, esto tengo que quedármelo.
porque me habló mucho de esa lucha contra el miedo y de que ha habido épocas igual de chungas que esta, de las que se ha salido, incluso mucho más complicadas, con guerras, con enfrentamientos, y se ha salido. Esta no va a ser la excepción, se va a salir. Vamos a resetear esto, vamos a reiniciarlo de alguna manera. Sufriremos, claro que sufriremos, pasaremos penurias, las pasaremos y cada vez afectarán a más parte de la población, pero al final saldremos. Has dicho varias veces la palabra resetear, recomenzar, como digamos, bueno, vamos a hacer un ejercicio así. Tenemos que hacer también lo que algún autor de hace poco, Andrés Ortega, decía, un shock de modernidad. ¿Te parece que España necesita una especie de shock de modernidad? Hacer un cambio en su manera de trabajar, su manera de entender el trabajo, su manera de entender la organización, etcétera, ¿no? Acabar con chapuzas, en fin, con cosas mal hechas, etcétera. Creo que sobre todo no sé, por lo que yo que me he encontrado también en países que lo han pasado mal, pues por eso como Islandia, ¿no? Que dices, hostia, es que nosotros, te decían los ciudadanos, es que vivimos de una manera totalmente loca, donde lo importante era tener, consumir, irnos de vacaciones al otro extremo del mundo, y cuando te das cuenta que tu hijo donde se lo pasa bien es en el camping que está a 40 kilómetros de Reykjavik, ¿qué coño haces yéndote a Australia? Si se lo va a pasar bien aquí al lado, ¿no? Pues yo creo que entre todos esto nos tiene que ayudar a hacer el clic, a hacer el cambio de chip oye, las cosas que antes parecía que nos iban a hacer felices, el comprarte un Audi, el comprarte un adosado, el comprarte otro para luego venderlo por no sé cuánto, se ha acabado. Se ha acabado. Y tenemos que conformarnos igual con cosas más pequeñas, pero que son más grandes. Y ese para mí es el auténtico cambio de chip que tiene que hacer este país. La austeridad. No es austeridad. Para mí no. Más austeridad. España siempre ha sido un país austero. Sí, ha sido un país. Hasta estos últimos años de prosperidad, espejismo, España ha sido un país siempre austero. Pues si quieres llamarlo austeridad, lo llamamos austeridad, pero igual es una cuestión sobriedad vital. De valorar más un picnic en el campo, donde te lo puedes pasar muy bien, que una comida de 3 platos en el mejor restaurante de Madrid. Que igual sales con dolor de estómago y además no puedes echar unos chutes con la pelota con tu hijo cuando acabas de comer. Pues no sé, igual es eso. Yo como estoy harto que me digan, no, es que los ciudadanos habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Bueno, vamos a ver. También me remito a San Pedro, que San Pedro me dijo, no vivimos por encima de nuestras posibilidades, nos daban esas posibilidades para vivir. Si los bancos te daban crédito, pues tú vivías con esas posibilidades, las posibilidades las tenías. No es que no las tuvieses y vivieses, no, te las daban para vivir así. Bueno, pues yo como no tengo la sensación yo no tengo la sensación de haber hecho nada malo en esta época, a pesar de que ahora parece que la factura se nos pasa a nosotros. Y creo que hay muchos ciudadanos que están en la misma situación, de decir, bueno, pero ¿yo qué he hecho para tener que salvarle el culo a un señor dirigente de un banco que lo ha hecho fatal? Y en cambio a mí me están quitando el servicio de urgencias del ambulatorio que tenía aquí al lado de mi casa. ¿Qué he hecho mal yo? O sea, ¿por qué me castigan? ¿Por qué me toca a mí? Bueno, pues yo creo que de esa indignación tiene que salir algo bueno. ¿Te importa dinero? ¿Te importa tener dinero? Cada vez menos. Igual es que he tenido suerte de tener comodidades y de haberme podido ganar bien la vida. En la televisión ahora tampoco te ganas la vida como antes, pero te la ganas bien. Pero es que creo que no me ha dado ninguna felicidad. No me ha dado la felicidad eso. A mí la felicidad me la ha dado el poder hacer ese trabajo. Que luego ha estado mejor o peor remunerado, bueno, ha sido lo de menos. Yo me lo he pasado muy bien, pero he sido muy feliz retransmitiendo un partido de regional preferente entre el Pubilla Casas y el Horta, y narrando goles en el bar de al lado con un teléfono de la cabina del bar, cantando goles mientras los señores desayunaban a las 12 del mediodía de un domingo. Y me lo he pasado muy bien con eso. Pero tú sabes, Jordi, que ha habido mucha gente de tu edad y más jóvenes que sí han sido atrapados por estas cosas, esta cantidad de cosas que durante estos años de falsa prosperidad se han creído necesarias. Y hay gente que sí ha quedado en cierto sentido atrapada por ellas. Hemos atrapado a una generación a la que convencimos de que era mejor irse a la obra a trabajar y ganar 1.500 o 2.000 euros por encima de seguir estudiando. Yo no digo que todo el mundo tenga que estudiar, pero comprobar que el 80% de los parados que tenemos en España, que ahora son 5.600.000 personas, el 80% como estudios tienen la ESO o menos, es muy duro. Ha habido muchísimos jóvenes que bueno, pues eso, pues atraídos por la posibilidad de ganar dinero rápido, bien, además viviendo en casa de los padres y pudiéndote comprar un Audi con relativa facilidad, pues han ido a la construcción y ahora no tienen nada. Ahora no tienen nada. No tienen ni formación
ni trabajo. Aquí hay que hacer una inversión de alguna manera para recuperar esa generación. Es que estamos hablando de 2,5 millones de chavales, ¿eh? No estamos hablando de 4 gatos. Pues nos va a costar un ratito, ¿eh? Pues seguramente nos va a costar un ratito, pero no podemos perderla a esa Oye, generación. Jordi, ¿hace cuánto tiempo que no estabas tanto tiempo sin el Twitter? Últimamente me estoy quitando un poco. Te estás quitando un poco. No me quito del todo porque me gusta, porque además me parece que es una herramienta nueva, tremenda. Y cuando pasa algo extraordinario, es brutal la creatividad que encuentras en Twitter. La mañana que se supo lo de la cacería del rey, el talento creativo que hubo en Twitter para hacer bromas a los 5 minutos fue impresionante. Ya se ha dicho siempre que este país, a la mínima que tenemos ocasión de lanzar la espita de la broma, del humor, de la ironía, la lanzamos. Pero antes era en el bar y no te enterabas de lo que pasaba en el bar del pueblo de al lado. Pero es que ahora el bar es Twitter. Y en Twitter, vamos, hay una creatividad, un talento que también hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y la gran cantidad de cosas que no tienen ningún sentido y que le tienen a la gente enganchada diciendo cosas, me pica aquí, ya te he visto, estoy allí, me he venido. Llamar comunicación a eso es mucho también, ¿no? De acuerdo, Iñaki. Yo era de estos. Y a mí cuando Andreu me dijo, te tienes que hacer de Twitter, yo le dije, ni loco. ¿Pero por qué no, hombre? Porque no voy a poner yo por ahí. ¿Qué quieres que ponga? Ahora estoy cogiendo un avión. Y él me dijo, no, hombre, no, que de Twitter no es solo eso. Y es verdad, no es solo eso. Claro que no es solo eso. Entonces hay que un poco elegir entre el grano y la paja. Y hay granitos en Twitter que son muy ricos. Yo he visto ya muchos actos que la gente está en el acto y ya no está viendo el acto, sino está contando el acto que no está viendo, ¿no? Y me pregunto cuánto tardaremos en hablar con nuestra pareja. Veo que... No, ¿No lo has hecho todavía eso? ¿Eh? ¿No lo has hecho hablar por No, Twitter con tu pareja? No. ¿Teniéndola al lado? No. Te lo recomiendo. Sí, es interesante. Hombre, y por WhatsApp. Anda que no están manteniendo ese matrimonio gracias a eso. Sí, bueno, algunos lo mantenemos sin necesidad de eso. O sea que eso puede resultar un buen auxiliar, dice. No, puede ser divertido a veces. Hombre, no hay que caer... para jugar. No, para jugar, claro, para animarse. Oye, háblame de tu hijo, ¿cómo es? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir de un hijo? Preséntamelo, no le conozco. Es rubio, que es algo que al principio me molestó un poco, porque, claro, lo primero que me dijo el ginecólogo es rubio, como celebrándolo. Digo, bueno, ¿y dónde está la gracia? Porque no me ve a mí que... Alan Simonsen era rubio. Alan Simonsen era rubio, es verdad. Bueno, y para que se parezca un poco a mí le hemos puesto gafas. No las necesitaba, pero yo dije, hombre, ya que es rubio, al menos que lleve gafas. Es lo que peor llevo de trabajar tanto fuera de casa. Pues no poder estar más... Perdértelo. Sí, porque me debo estar perdiendo muchas cosas. ¿Cuántos años tiene? 5. 5. Me debo estar perdiendo cosas bueno, y evidentemente pues con Esther, con mi pareja, con su madre, pues tiene mucha más relación y más contacto que conmigo, y yo intento pues en los ratos que estoy pues ganar el tiempo perdido. Lo que pasa es que eso es imposible. O sea, hay tiempos que se pierden. ¿Tienes amigos? ¿Los amigos que tenías son tus amigos? Sí. ¿Han cambiado mucho? ¿Tú mantienes mucho la raíz, no? Tengo muchos amigos de los que tenía. Ahora también hay una época en tu vida en la que te ves relacionándote mucho con los padres de los amigos de tu hijo del colegio, que ahí también se produce una selección natural, y es que los que son amigos de tu hijo en el colegio, los padres a ti acostumbran a caerte bien también, o sea que se producen afinidades, claro, entre los más. Muchas veces, sí. Y bueno, y ahora estamos así en esa fase. ¿Te da tiempo, por ejemplo, para leer Leo poco, leo mucha prensa. Yo siempre he sido más lector de prensa que de alta literatura y de novela, y es verdad, tengo un déficit en eso, y me gustaría poderle dedicar mucho más tiempo. Pero me lo paso a veces mucho mejor con un artículo de David Trueba en El País que con una novela. Es que me lo paso mejor, es que lo disfruto mucho. ¿Te gusta viajar a buscar otros Cornellás? ¿Te imaginas viviendo fuera de aquí? Lo que me gusta es instalarme fuera un tiempo. Hace 2 veranos me permití uno de los lujos que uno se puede permitir, que es que nos pasamos un verano toda la familia en Nueva York. Pues es una experiencia brutal, pero es que me gustaría hacerlo pues en Londres, me gustaría hacerlo en ciudades que me gustan, en Roma, y poder estar tiempo, más que ese viaje relámpago de fin de semana con una compañía low cost, que esto se ha puesto también muy de moda, te viene un amigo y te dice, oye, que hay billetes por 22 euros en tal compañía, entra ya y cómpralos, y acabas haciendo un viaje de locos en un avión ahí estrecho y de mala manera.
Pero bueno, también tiene su gracia, ¿eh? Estuvimos en Ámsterdam no hace mucho y lo pasamos muy bien. Pero me gusta la posibilidad esta de poderte quedar un mes en una ciudad. Ya sé que no está al alcance de todo el mundo, pero si te puedes permitir, por eso, alquilar un apartamento pequeñito y quedarte y conocer el día a día de esa ciudad, lo prefiero más que ese viaje relámpago que últimamente me agota mucho. O sea, en las últimas vacaciones le dije a mi mujer, digo, yo lo que quieras menos coger un avión. Sé que no te gusta mucho la tuna y me ha recordado a una persona, encima vamos a pedir perdón a los tunos y amigos de los tunos que nos ven, por supuesto. Pero hay una persona que se llama Manolo Vicén, que tú sabes quién es, el gran Manolo Vicén, que me dijo un día una de las cosas más brutales que he oído, que es muy graciosa. Me dice a mí, las cosas que menos soporte, lo primero, dice, la tuna, después la Gestapo. Por ese orden. Y veo que tú tampoco eres muy de la tuna, ¿no? Yo creo que mi trauma es que mi madre me vistió de tunero de pequeño, me vistió de tuno. Debe estar muy rico. Sí, riquísimo. Y yo todavía, esa foto corre por allí por casa y no, mi madre le gusta enseñarla, cosa que no comprendo. Claro, entonces y desde entonces me ha marcado. A lo mejor le hicieron lo mismo también. Nos hicieron una putada, también los tunos, te lo tengo que decir. Hay una anécdota. No. Hubo un día que nosotros, cuando el programa era más gamberro y teníamos esa vocación de hacer reír por encima de todo, quisimos enviar a una tuna al primer acto de Paco Camps después de todo el jaleo de los trajes, que era un acto conjunto en la Plaza de Toros de Valencia, un cena meeting con militantes del PP, Mariano Rajoy dándole apoyo, sí, una cosa aquella de... Y dijimos, enviamos a una tuna que, además, la tuna tiene así como un rollo de derechas. Y dijimos, seguro que los dejan entrar y cuando tengan delante a Paco Camps, pues le van a cantar, en vez de clavelitos, una letra alternativa que era trajecitos. Total, contactamos con una tuna de Valencia, les decimos, oye, tal, que queremos que hagáis esto, y ellos, todo muy amable por teléfono, se chivaron al PP. La tuna llamó al PP y les dijo, oye, cuidado, que los de Salvados de la Sexta quieren haceros esto. Digo, la madre que os parió. O sea, llamó la jefa de prensa, no del PP de Valencia, del PP de Madrid, a la Sexta diciendo, oye, que nos han dicho esto, pero que unos tunos, hombre, ¿cómo quieres que me caigan bien? No, ya sé que no todos son iguales, no, pero eso aquellos... Entonces es una deslealtad. Hombre, joder, realmente seria. Dime que no lo quieres hacer, pero no te chives. Claro. Oye, y ese punto social que tienes, que es evidente, clarísimo, se te ve un hombre muy sensible a los temas de tipo social. Bueno, no sé, eso, ¿No? Sí, hombre, yo espero que sí, digo, espero que haya eso, pero tú te reconoces en eso que he dicho yo ahora. Sí, ¿o no? sí, hombre, me gusta reconocerme, pero eso te lo tienen que decir un poco más los otros, más que tú llevar la bandera de la justicia. A uno les parecerá social. mejor, a otros les parecerá peor, pero digo, como un rasgo. A mí, en el momento en el que estamos, me parece fundamental. O sea, me parece que una de las reclamaciones que hay que hacer de cara al futuro es esa de la justicia social. O sea, no podemos ir a más desigualdades, es que ya no puede haber más. Y parece que las tiene que haber. O sea, y entonces alguien tiene que poner coto a eso. No puede haber una élite que viva muy bien y una masa cada vez más numerosa que viva cada vez con menos y con más precariedad. Entonces estamos haciendo una sociedad de una velocidad muchísima gente y de otra velocidad una poquita gente. Y hay que pararlo de alguna manera, o al menos denunciarlo. Ya que estás en esta casa, ya casi para concluir, te voy a pedir que hagas el elogio de un programa que yo admiro profundamente, que sé que tú también admiras profundamente, y que en muchas ocasiones yo he tenido la sensación, y lo he dicho, de que el programa que haces tú y ese programa al que me estoy refiriendo constituye posiblemente dos de las vanguardias más brillantes del mejor periodismo que se hace en España, y como de uno de ellos venimos un rato largo hablando, que es el tuyo, y el otro se hace en esta casa, quiero que me hables de Informe Robinson. A mí una vez me dijeron, vosotros sois el Informe Robinson de la política, y me pareció un elogio enorme. Y claro, yo además a Informe Robinson le tengo un cariño especial porque un grandísimo amigo mío que hice en la facultad es el realizador de Informe Robinson, el Roman Skoda. Y claro, le he visto nacer ese proyecto y he visto lo que hacían y he visto con la modestia que empezaron y con el atrevimiento que empezaron y además teniendo a una cara como la de Michael ahí defendiendo un formato como este. Pero es que el trabajo que hacen los que están detrás en los viajes, explicando las historias que explican, llevando esa humanidad que están llevando al mundo del deporte y de la manera que lo están presentando, de la manera que lo están enseñando, que son auténticas películas. Cada reportaje de Informe Robinson es una película, vamos, es un lujo.
es un lujo que es lógico que esté en Canal Plus porque hay que pagarlo. No, por eso decía que creo que tu programa y ese programa constituyen los elementos que están abriendo camino. Extravagancias aparte, dejando a un lado el mundo de las extravagancias, que parece que rompe mucho y lo rompe poco, que están haciendo verdaderamente avanzar, a mi juicio, de verdad, mucho el periodismo audiovisual en nuestro país. Yo, por la parte que me toca, te felicito mucho y te agradezco mucho que hayas estado aquí, Gracias Jordi, a ti, Iñaki. y que te vaya muy bien. Mi padre va a estar muy contento cuando me vea aquí. Sí. Sí. Tú sabes que ya eres un ídolo para mucha gente, lo sabes, ¿no? ¿Lo sabes o no lo sabes? No digas que no lo sabes, porque así podemos jugar a las falsas modestias. No, todo el rato que pero tú me da quieras. un poco de vergüenza. No, pero no, tú notas un eco ya no solamente de los fans a la gente que sale por la tele, sino algo más, un cierto... Yo noto mucho cariño, y sobre todo a veces que pues hay un puntito que como que la gente nos agradece lo que estamos haciendo y, hostia, un gracias. Que te diga alguien, un ciudadano que no te conoce de nada, oye, gracias por el programa del domingo, eso es la hostia. Bueno, pues yo te digo gracias por los programas que he tenido la ocasión de ver. Mucha suerte. Gracias a ti, Iñaki, muchas gracias.